A continuación tenemos este tutorial en el cual vamos a explicar cómo hacer la conexión entre el lenguaje de programación Java y el lenguaje de bases de datos SQL. Para iniciar tenemos acá dentro de nuestro proyecto la librería que utilicé, es MySQL Connector en su versión 5.0.8. Esa librería la tenemos que exportar a nuestro programa. Luego tengo acá la clase principal con la cual hago la conexión a la base de datos y en ella importo la librería java.sql con todas sus herramientas. Nuestra clase se llama conectar. En ella tenemos dos objetos. Un objeto de tipo connection, un objeto de tipo statement. El objeto de tipo connection es el que nos va a permitir hacer la conexión en la base de datos. Nuestro statement es un objeto que sirve para ejecutar sentencias SQL. Entonces tenemos aquí también un string, el cual indica que nuestra base de datos se llama usuario. Tenemos el nombre de nuestro servidor, el cual en mi caso será localhost, porque estoy trabajando en una máquina local. También tenemos el URL de conexión, el cual va a incluir el servidor y la base de datos. Tenemos nuestro constructor de la clase, el cual hace la conexión. Para eso necesitamos la librería que acabamos de importar, ¿verdad? Para nuestra conexión. En este caso tenemos aquí dentro del try el llamado a la base, al archivo que realiza la conexión. Tenemos también aquí, en el caso de que ocurra un error, mostramos el mensaje que no se pudo cargar el puente JDBC. Luego tenemos acá dentro de otro try la conexión, ¿verdad? En la cual indicamos el URL a través del objeto connection, el usuario de la base de datos y el password. Tenemos la sentencia declarada también aquí, a la cual le asignamos la conexión que acabamos de hacer acá arriba. Recuerden que la sentencia es de tipo statement, que es la que nos va a permitir ejecutar las sentencias SQL. Luego, en el caso de ocurrir un error, tenemos acá en el catch capturado la excepción que se pueda dar en el caso de la conexión. Acá también tengo un método que se llama cerrar, en el cual voy a declarar los pasos necesarios para hacer el cierre de sesión de la base de datos en el caso de que haya terminado de hacer las acciones sobre ella. Entonces le doy un connection.close y eso nos va a cerrar la conexión. En el caso de ocurrir también un error, mando a imprimir el error que ocurra al cerrar la conexión. Tenemos aquí un método que retorna la sentencia y un método que retorna la conexión. ¿Por qué hago esto? Lo hago porque tengo separadas las acciones, ¿verdad? Y la conexión a la base de datos. Entonces las acciones que voy a realizar en la base de datos las tengo en la siguiente clase, que se llama acciones. Acá en acciones entonces tengo también un statement, tengo un objeto de tipo connection también. Entonces en él declaro un objeto de la clase conectar, ¿verdad? Aquí estoy creando mi objeto con el cual voy a realizar las acciones acá. Tengo el método para insertar, el cual recibe como parámetros todos los datos que se van a insertar en la base de datos. Obtengo la sentencia aquí a través del método dar sentencia y se lo asigno a la sentencia que tengo asignada en las variables locales de mi clase. Entonces tengo también un string, el cual va a ejecutar la inserción, ¿verdad? El string se llama insert y acá, como vemos, hace la inserción
en la base de datos usuario y en la tabla datos. Acá estoy diciéndole qué datos se van a insertar en la base de datos y luego vengo acá y pongo las variables, ¿verdad?, que recibí como parámetro, y estas variables van a ser las que van a ser insertadas en mi base de datos. Tengo acá también, ya que he realizado el string del insert, tengo la sentencia, ¿verdad?, en la cual ejecuto las sentencias SQL. En mi caso del método insertar voy a realizar la sentencia insert. Luego, ya que he realizado la inserción, puedo cerrar la conexión. En el caso de ocurrir una excepción, ¿verdad?, la capturamos acá con el catch y la mandamos a desplegar a consola. Tengo acá un método que se llama reporte, el cual me va a ir a hacer la selección de todos los datos que han sido insertados hasta el momento en la base de datos y me retorna un result set, el cual sirve para almacenar los resultados, ¿verdad? Es un objeto que almacena todas las filas que satisfacen las condiciones de una sentencia SQL. En el caso de ocurrir una excepción a la hora de dar el reporte, también capturamos la excepción acá y siempre la mandamos a imprimir a consola. Al terminar, retorno el result set y ya tengo los datos almacenados en él. Tengo también el método de eliminar, ¿verdad?, el cual recibe como parámetro un string con el código de la fila, ¿verdad?, que tiene el ID que quiero eliminar. Acá tenemos el string, ¿verdad?, con la sentencia del delete. De este va a venir a borrar también a la base de datos usuario y en la tabla datos, cuando la condición que se cumpla sea el código que hemos enviado como parámetro. En caso siempre de ocurrir algún error, capturamos la excepción, la mostramos a consola. Tengo un método también acá para modificar los datos de mi base de datos, el cual también recibe como parámetro los datos que quiero modificar, ¿verdad? Acá arriba podemos verlos. Tengo la sentencia acá, ¿verdad?, que voy a ejecutar. Tenemos el update. Update va a venir a actualizar a la base de datos usuario en su tabla datos y va a establecer los nuevos datos que van a ser modificados. Como vemos acá, estoy haciendo uso de las variables que fueron recibidas como parámetro. ¿Bien? Ahora tenemos acá la excepción capturada y mandamos a desplegar en un JActionPaint el mensaje, ¿verdad?, de que la actualización ha sido incorrecta en el caso de serlo así. Bien, ahora vamos a ver acá nuestro frame, ¿verdad?, en el cual tenemos la interfaz que el usuario va a ver. Acá tenemos los datos que van a ser insertados: el ID, el nombre, apellido, dirección, teléfono, salario, puesto, el sexo de la persona y el estado civil. Acá entonces vamos a capturar los datos y luego tenemos acá una tabla, ¿verdad? Esta nos va a venir a mostrar los campos que están siendo insertados y los registros, ¿verdad?, de nuestra base de datos. Podemos ver que acá tenemos también nuestro administrador de base de datos, el que estoy utilizando es phpMyAdmin. En él podemos ver que está creada nuestra base de datos usuario. Tenemos la tabla de datos y acá podemos ver la estructura de nuestra base de datos con todos los datos que están siendo almacenados. Por el momento tenemos solo un registro almacenado en ella. Aquí podemos ver que el registro que está almacenado tiene un ID número 1, nombre Carlos, apellido Maza, dirección San Juan y todos los demás datos, ¿verdad?, su teléfono, su salario, su puesto, el sexo, estado y su fecha de nacimiento.
Vamos a ver entonces nuestra aplicación funcionando ahora. Tenemos acá, ¿verdad? He ingresado los datos para un nuevo usuario y es de tipo masculino. Le estamos poniendo estado civil casado, ¿verdad? Todos sus datos acá, el teléfono, el salario, el puesto, ¿verdad? Y para realizar el insert tengo un botón acá que me permite realizar la inserción, y este va a llamar al método de insertar. Como vemos acá, me muestra que la inserción fue correcta, ¿verdad? Y me agrega aquí a la base de datos el registro y me muestra el reporte, ¿verdad? El cual lo hago a través del método resultados que ya vimos en nuestra clase de acciones. En el caso de que yo quiero actualizar alguno de los datos, ¿verdad? Puedo seleccionar la tabla, ¿verdad? El registro que quiero modificar. En mi caso voy a actualizar el registro 1, ¿verdad? Vamos a hacer de caso y cuenta que el usuario cambió de dirección, ¿verdad? Le vamos a poner entonces la dirección nueva. Antigua, un nuevo teléfono, ¿verdad? Bien, vamos a hacer de caso y cuenta que su salario ha subido, ¿verdad? Y vamos a ponerle un salario de 1900. Siempre sigue siendo maestro, ¿verdad? Aún está casado y su sexo es masculino. Entonces, para realizar el update voy a dar clic en el botón update y esto me va a llamar al método de actualizar, ¿verdad? La actualización ha sido correcta y ahora vemos que la dirección ha cambiado a Antigua Guatemala, el teléfono al que pusimos, el salario al nuevo salario, ¿verdad? En el caso de que quiera realizar una eliminación de mi base de datos, ¿verdad? Voy a seleccionar, ¿verdad? Antes quiero mostrar acá que también en la base de datos están reflejando los cambios que estoy haciendo. Acá vemos que ya está ingresado el nuevo usuario, ¿verdad? Y que el usuario anterior ha cambiado la dirección que pusimos, ¿verdad? Que era antigua. Su teléfono ha cambiado, su salario también. Vamos a realizar la eliminación del segundo registro. Entonces, para ello lo seleccionamos, ¿verdad? Esto automáticamente me carga los datos del usuario que estoy seleccionando y selecciona la opción Delete. Y vemos que la eliminación ha sido correcta, me la quita del reporte y vamos a ver los cambios reflejados también acá en la base de datos. Ya, como vemos, ya desapareció el usuario y solo quedó el nuevo usuario que teníamos. Entonces, esta es la demostración, ¿verdad?, de cómo realicé mis acciones y cómo hice la conexión a mi base de datos. Me despido entonces en esta tarde y espero que haya sido una buena ayuda para ustedes este tutorial. Gracias.